para que sea la presencia del Espíritu Santo iluminándonos, consagrándonos, llenándonos de su fuerza, llenando nuestro lugar de su presencia. Santo y Divino Espíritu, desciende sobre cada uno de nosotros. Danos el don de la sabiduría y del entendimiento. Como diría la secuencia, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Dejémonos llenar de la presencia de Dios, así como Jesús, junto con los apóstoles, se van a dejar llenar de esa presencia en la transfiguración. La liturgia de este segundo domingo de Cuaresma nos ha sacado del desierto y nos ha introducido a la transfiguración. La palabra transfiguración significa transformar. Significa hacer un trueque. Lo que para el sacramento de la Eucaristía es transustanciación, en la vida espiritual, en la vida en Cristo es transfigurarnos. Vamos a escuchar en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, que va a decir que su rostro y sus vestidos se convirtieron más blancos que ningún botanero o ningún lavandero puede hacer. Dejémonos transfigurar por el Señor. Dejémonos invitar a la montaña. Hace 8 días nos invitaba al desierto para poner a prueba nuestra voluntad frente a las tentaciones. Hoy nos invita a la montaña para manifestarse de una manera más especial, para permitir que los discípulos como que contemplaran, predegustaran lo que es el cielo desde aquí en la tierra. ¿Qué necesito yo renovar? ¿Qué necesito yo transformar en mi vida en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué admiración es la que hace Pedro frente a este acto tan maravilloso? Tan al punto de decir, qué bien se está acá. Y tal vez muchos entienden la posición de Pedro como entrar en una zona de confort. Pero ese qué bien es estar acá es, qué bien es querer estar en el cielo. Qué rico es estar con Jesús. Qué bien se siente lo que se siente acá, que no sentimos en ningún otro lugar.
Por eso Él dice, hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Qué importa que nosotros estemos a la intemperie? Pero el sentir de que tú estás allí nos da un fresquito, nos da una tranquilidad, nos da un alivio. Repito, no miremos ese qué bien es quedarnos acá como en la zona de confort, como la ley del mínimo esfuerzo, no. Hagámosle una metafísica, hagamos algo ontológico, de ir más allá, estudiar esa esencia y esa presencia de Jesús en nosotros. Así como les decía hace 8 días, dejémonos tentar, acompañemos a Jesús en el desierto, acompañémoslo hoy en este monte. Monte para la Biblia significa lugar de encuentro, lugar de estar en esa conexión directa con Dios. Señor Jesús, gracias por permitirnos entrar en tu presencia. Gracias por hacer de nuestra vida una vida nueva y llena de ti. No permitas que nada ni nadie nos robe tu presencia. No permitas que nos coloquemos predispuestos a tu gracia. Cuando un motociclista va manejando en la calle y ve que va a llover, ¿qué hace? Se coloca el impermeable para evitar ser mojado. ¿Cuántas veces nosotros nos colocamos ese impermeable en la oración, en la presencia de Dios, para permitir ser llenos de su gracia? No, quitémonos el impermeable ante la presencia de Jesús, para que nos penetre, para que nos empape su gracia. Pedro, Santiago y Juan se quitaron el impermeable y por eso pudieron contemplar la gloria de la manifestación de Dios. Es lo que llamaremos nosotros la teofanía, manifestación de Dios. Dios se manifiesta en la persona de Jesús. ¿Y cómo estamos nosotros contemplando esa transfiguración a diario? Cada vez que participamos concienzuda, espiritual y agradablemente de los sacramentos. Ahí Dios se nos manifiesta. Que esta segunda semana de Cuaresma sea el motivo para irnos transfigurando. La palabra transfiguración, decía ahora, significa cambio. Transfigurar. Cambiar nuestro estilo de vida que llevamos tal vez alimentando humanamente para tener un estilo de vida que agrade a la presencia de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se acerque. La luz está como muy nítida. Miren la luz ustedes de su celular. Bueno, muy bien. Por aquí veo nombres nuevos. Carolina Trujillo. Ya había estado antes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? No, en San Juan Apóstol. Sí, por eso usted ya estaba antes conectada, desde la primera No, es clase. la primera vez. Ah, Es la eso. primera. Ya me adelanté con Juliana Restrepo, que por ahí está, ya me contó lo que vieron la semana pasada. Ah, bueno, ¿sí se acuerda de mí o no? Claro. Pero claro, perfectamente, nunca lo olvidaría. Excelente profesor. Gracias. Bueno, sí, es que yo trabajé en una cuñita ahí en San Juan Apóstol, ¿cierto? Ujú. Allá estuvimos. Bueno, muy bien. Para hoy, bueno, espero que hayan recibido las diapositivas que les envié de la clase anterior, las hayan mirado muy bien, ¿cierto que sí? ¿Sí las vieron o no? Sí, muchas gracias. Podemos Sí, hacer parcial. claro. No. Bueno, ahí sí no, ¿cierto? Bueno, no mentiras. La continuidad de las diapositivas eran los sacramentales, espero eso no es mucho que, o más bien no es como tan difícil entender. ¿Se les hizo entendible? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los sacramentales? Vamos a dedicarle unos 5 o 10 minuticos para terminar ese tema con preguntas si ustedes tienen para que nos adentremos al tema que nos reúne esta tarde, que es la teología de los sacramentos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud sobre las diapositivas que vieron? Profe, yo quiero preguntarle, usted en el matrimonio, en la forma, nos dijo del matrimonio solamente son las argollas, pero fuera de las argollas también puede ser lo que es el reclinatorio, a veces ellos llevan el lazo, pues esas cosas así, en materia. Bueno, a ver, en primera instancia yo no he hablado todavía de la materia de los sacramentos, ¿cierto? Porque no hemos ahondado para hablar de cada sacramento, que eso ya lo vendríamos haciendo dentro de 15 días, porque el tema de hoy se requiere de 2 encuentros. Pero, frente a la pregunta, los sacramentos están llenos de signos, ¿sí? De signos. Sí. ¿Cuál es el signo más importante y esencial del matrimonio? Ni las argollas, ni las arras, ni el lazo de México, no, la pareja, la pareja, ¿cierto? La pareja. Las argollas son un signo como de alianza. Profe, yo me voy a casar pero no tengo argollas, no me puedo casar, sí, porque es que está el sujeto, está lo más importante que es la pareja, ¿cierto? Que es la pareja. Las argollas, repito, las argollas, las arras, los lazos mexicanos, los reclinatorios, como cada quien quiera adornar, ya son arandelas al sacramento. ¿Sí me voy a entender? Sin decir que las argollas sean unas arandelas comunes y corrientes, no, son signos que representan esa alianza con, ¿sí? Ya. No sé si yo les decía cuando los signos que habían en el Antiguo Testamento. Dios utilizó unos signos con el pueblo de Israel. El signo de mi alianza, por ejemplo, con Noé, ¿cuál era? El arco iris. El arco iris, la La alianza. alianza mía, de Dios con Abraham, ¿cuál fue? Las De las estrellas, ¿cierto? vidas. Las estrellas del cielo son signos, que él decía, así como son de incontables las estrellas del cielo, va a ser incontable su descendencia. Entonces todas estas alianzas o todos estos signos van representando una unicidad con Dios. Entonces las argollas dentro del matrimonio, aunque me adelantó un poquito, pero qué bueno para que cuando lleguemos allá a la mistagogía de los sacramentos, ya tengan claro eso. Muy bien, Emilce. Gracias por la pregunta. A usted, profe. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los sacramentales? Bueno,
es bueno que tengan en cuenta que los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, como decía ahí en la definición, ¿cierto? Instituidos por la Iglesia. Pero por el hecho de ser instituidos por la Iglesia no carecen de importancia. No carecen de importancia. La diferencia que hay aquí entre el uno y el otro es que los sacramentales obtienen una gracia particular. Cuando hablamos de una gracia particular, es la gracia que cada uno de nosotros le ponga a ello. Por ejemplo, yo compré un carro, pero como yo soy tan católico, entonces lo llevo a la parroquia para que el Padre me lo bendiga, ¿cierto? Y entonces su amigo también compra un carro y le va a decir a usted, pero usted ¿por qué es tan bobo? Perdóneme la expresión. ¿Usted por qué es así? No, ¿por qué tiene que estar a toda hora yendo a la iglesia que le echen que agua bendita, que cruces, que no sé qué? No, es la fe. Usted tiene mucha fe en de que la bendición del sacerdote es la protección de Dios, entonces me va a proteger en el carro cada vez que voy a conducir, ¿cierto? Es eso. Y entonces los amigos le dicen, entonces si a mí no me echan la bendición, a mí no me va a proteger. Sí, pero es que usted no cree en eso. Entonces, los sacramentales es la fe particular que cada uno le tenga. Por ejemplo, vamos a bendecir el agua. La señora que sufre dolores de cabeza por todo, hasta por ver al esposo o a la esposa, ¿cierto? Y entonces va a la parroquia, Padre, bendígame esta agüita, porque es que cada vez que me da dolor de cabeza, yo me echo agüita en la cabeza y se me quita. Bueno, ella tiene fe en eso, ¿cierto? Ese es un sacramental. El sacramental, repito, es la fe que yo le ponga a ello. Sin decir, pues, que el sacramental carezca de importancia. No, los sacramentales son caminos que nos van conduciendo a prepararnos de una manera más piadosa a los sacramentos. ¿Sí? ¿Qué son los sacramentales? Son las vías o son los caminos o las prácticas que realizamos para vivir de una manera más piadosa los sacramentos, que ahorita lo vamos a ver, el término más exacto. Hay que saber diferenciar también entre lo que son los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, como bien sabemos, son 7, que son necesarios para obtener la salvación, mientras que los sacramentales nos fortalecen la fe, pero no son necesarios para la salvación, ¿cierto? Un sacramental, el rezo del Santo Rosario. ¿Cuántas personas que rezan a diario el rosario ya lo han idealizado y ya piensan que sin rezar el rosario ya van a quedar condenados? Hasta el punto de decir, ay, no, hoy no recé, entonces me levanto a las 3 de la mañana porque no pude dormir, porque es que el rosario se me olvidó, entonces tengo que ir a... No, ¿cierto? Bello el gesto de rezar el rosario, bello, pero no es un sacramento. Ahorita vamos a empezar Semana Santa. Entonces mucha gente, miren que si ustedes lograron ver la noticia que sacó el señor arzobispo, decía algo muy claro. Las procesiones no es lo fundamental de la liturgia de Semana Santa. Las procesiones nos recuerdan, nos motivan a ir en peregrinaje hacia el encuentro con Dios, sí, pero no son lo esencial. Y entonces ya mucha gente dice, qué pereza, entonces ya Semana Santa. Semana Santa sin procesiones, ¿para qué? Personas que piensan que Semana Santa es procesión. Las procesiones son un sacramental. Son actos de piedad. Guillermo. Sí, Janet. De pronto las novenas también vienen así sacramental, o eso ya sí está más... No. Recuerden, lo que no sea bautismo, confirmación, penitencia, confesión, comunión, orden y matrimonio es sacramental. Las novenas son sacramentales. Los escapularios. Porque son actos de piedad. Los escapularios, profe. Todos estos signos son signos bellos que nos recuerdan la fe, pero no son sacramentos, ¿cierto? Son sacramentales. Las peregrinaciones, que vamos de peregrinación a tal santuario, es un sacramental, es un acto de piedad, ¿sí? Pero no son sacramentos, recuerden, sacramentos solo lo que nos genera
la vida santificante, la gracia santificante. El miércoles de ceniza, un sacramental. Usted tan católico y no se puso la ceniza, Ave María. ¿Cierto? No, es respetable, pero es un sacramental. Entonces, ojo con eso, listo, para que sepamos pues diferenciar eso. ¿Cuánta gente, ahorita vamos a ver eso, que nos van a decir la escolástica, ahorita lo vamos a ver en la teología de los sacramentos, pero me adelanto un poquitico. ¿Cuánta gente le coloca más fe y más fervor a los actos de piedad que a los mismos sacramentos? Sí, sí, sí. Vamos a la celebración eucarística, que es un sacramento por excelencia, y allá nos dormimos, allá parecemos ventiladores, moviendo la cabeza para allá y para acá, ¿cierto? A ver quién entró, quién salió, no sé qué. Pero estamos rezando un rosario y ahí sí eclipsamos ojos. No. Nos entró el éxtasis espiritual, ¿cierto? ¿Está malo eso? No, no está malo. Pero le estamos colocando más o depositamos más nuestra fe en lo que no es tan esencial a lo que verdaderamente es. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nos quería decir pues los sacramentales ahí. Otra diferencia, los sacramentales, decía ahora que fueron instituidos por la Iglesia, más los sacramentos por Cristo, ¿cierto? Por Cristo. La Iglesia ha querido con los sacramentales invitar a los fieles a tener esa conexión más estrecha con la vida espiritual, ¿sí? Con la vida espiritual. Pero los sacramentos nos unen de una manera más íntima con Dios, Cristo y la Iglesia, ¿sí? La diferencia también que hay es de que los sacramentos son universales, mientras que los actos de piedad, podríamos decirlo, son particulares. No en todo el mundo tienen novena María Auxiliadora. No en todo el mundo tienen una fe arraigada de pronto a los fieles difuntos. Entonces lo hacen. Guillermo, perdón, serían como culturales los sacramentales, ¿no es cierto? Eso, cierto, son culturales. Mientras que los sacramentos son universales porque nos unen en un mismo sentir de la Iglesia católica. Profe, Sí. Profe, entonces las bendiciones que dan los padres son sacramentales. Dentro del sacramento no. Ya cuando es bendición extra, que bendecir el agüita, que bendecir los escapularios, se vuelve un sacramental. La casa, Señora, bendecir la casa, bendecir la casa. Sacramentales. Ya. Esos son sacramentales. ¿Listo? Guillermo, ¿y las pequeñas comunidades entonces qué salen siendo? ¿Perdón? Las pequeñas comunidades que salen siendo. Movimientos apostólicos. Y las consagraciones. Pero si nosotros vamos a los movimientos y vamos y hacemos una relación con Jesús, Él siempre nos invita a las sinagogas. Sí, pero a orar, pero eso no es un sacramento. Listo, sí. Cuando bueno. ustedes lleguen de pronto al tema de liturgia, cuando lleguen a ver la materia de liturgia, se van a encontrar o nos vamos a encontrar, dependiendo si de pronto yo comparto con ustedes también esa materia, la diferencia entre un acto litúrgico y una celebración litúrgica. ¿Sí? Lo que usted acaba de decir, Elkin, el Señor siempre nos invitaba a la sinagoga, sí, pero miren que usted va al templo no siempre a celebrar la Eucaristía, usted va a hacer un momentico de oración. ¿Ahí hubo sacramento ahí? No. No hubo, ¿cierto? Hubo como un acto litúrgico, acto de mi piedad dentro del templo. Entonces ahí está. Y las pequeñas comunidades, decía, son grupos apostólicos, pero no consagraciones. Ahorita vamos a ver más adelante eso, ¿cierto? Cuando hablemos de las consagraciones. Patricia. Profe, yo estoy en pequeña comunidad. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en el proceso del SINE, ¿cierto? El Sistema Integral de Evangelización.
y nosotros hacemos renovaciones y hacemos una consagración. O sea, yo por ejemplo ya estoy consagrada. O sea, ya me siento que soy, o sea, estoy ahí perpetua hasta que ya el Señor me llame pues y que yo me muera, pero estoy consagrada al Señor. Entonces nosotros sí tenemos consagración. Todos pertenezcamos a X o Y movimiento, estamos consagrados. Porque todos somos ¿qué? Bautizados. Y no hay mejor y excelente consagración que el bautismo. Ya estamos consagrados. ¿Sí? Entonces yo no me tengo que consagrar a un movimiento para decir que estoy consagrado a Dios. Yo no me tengo que consagrar a aquello, a lo otro para decir ya le pertenezco a Dios. No, desde el bautismo usted ya es herencia de Dios. No perdamos de vista eso. La única consagración por excelencia es el bautismo. ¿Quedó claro? Muy bien. Cuando veamos sacramento del bautismo les explico más a profundidad eso. ¿Claro hasta acá? Bueno, muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda? Bueno, muy bien. Voy a hacer un paréntesis. No lo vayan a ver pues como un regañito, no. Es una exhortación, diría el apóstol Pablo. Los exhorto, mis queridos hermanos. Yo les envié el enlace muy temprano, ¿sí? Y fui muy claro, porque es que miren, yo estoy grabando la clase. Y en la clase, cuando más adelante ya suba, se las envío, ustedes van a ver esas inconsistencias de que tengo que estar admitiendo y no sé qué y no sé cuántas. Entonces eso va interfiriendo. Y entonces yo estoy hablando en la clase, entonces alguien me pide solicitud, se me va la paloma, ¿sí? Entonces, para que estemos un poquito puntualitos, vea, son las 2:30 y bueno, yo conozco de pronto, no conozco las dificultades, pero a todos se nos presentan inconvenientes, pero por favor vamos a procurar ser, por eso les dije que de faltando un cuarto para las 2 les estaba admitiendo el ingreso. Profe, yo voy Profe, qué caminando en pena, aquel disculpe, lugar. lo que pasa es que estaba en el celular y me pasé para el computador. No, está por bien, eso... no hay ningún problema. No, no Bueno. estoy hablando por usted, chica, no, eso es en general. Bueno, entonces, para que estemos como activos en eso. ¿Listo? Yo no tengo ningún inconveniente, pero miren que cuando uno llega tarde entra quedando. Y entonces le va preguntando al otro, ¿y en qué van? Entonces, mientras el otro se pone a desatrasar, ya el profesor siguió más adelante. Y entonces ya el que desatrasó tiene que preguntar al que llegó, ¿y en qué quedé? ¿Cierto? Entonces, se va confundiendo. Bueno, cierro el paréntesis. Muchas gracias. Profe, Sí, Emilce. perdón. Dentro de los sacramentales, por ejemplo, un entierro. Las exequias es un sacramental. Okay. ¿Cierto? Es un sacramental. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué es un sacramental? De una vez les digo. Un sacramental es lo que un ¿Nos fiel fortalece la fe? laico puede acompañar. ¿Sí? Los sacramentos se le confieren únicamente a los ordenados. A los ordenados, es decir, al obispo, al sacerdote y al diácono. Mientras que un sacramental es lo que un laico con idoneidad destinado por el párroco puede acompañar, puede orientar. Por ejemplo, miren, el miércoles de ceniza, ustedes vieron mucha gente que ni parte ni arte de consagración, pero estaba poniendo la ceniza. Un catequista, un ministro de la comunión, ¿cierto? Las exequias es un sacramental, ¿sí? Es un sacramental. Profe, pero es que hay misa dentro de las exequias, ya hay un sacramento, porque está la consagración. Pero las exequias, miren que ustedes y yo vamos de pronto hemos acompañado a cementerios donde hay una paraliturgia, y entonces la gente dice, vea, este padrecito que comió la mitad de la misa. ¿Por qué? Porque desconocen, porque piensan que todo el que está en el altar es padre y todo es misa. ¿Sí?
Entonces, así no es. No todo lo que se hace en la parroquia es misa. El padre va a hacer la hora santa, vamos para la misa. No, es una hora santa. Ay, me voy para misa, pero apenas hubo una liturgia de la palabra y distribución de la comunión. Esa misa tan rara, no, se llama liturgia de la palabra o paraliturgia, ¿cierto? ¿Quién la dirige? Un diácono o en su defecto, decía ahora, un laico idóneo que el párroco diga, colabóreme con esto. Claro hasta acá. Emilio. Sí, profe, sí, es que lo que pasa es que también hay muchos sacramentales, pues pienso yo, por ejemplo, cuando nosotros veneramos las reliquias y que nos dan un pedacito de esa reliquia, ¿qué? Eso es acto de piedad popular. Bueno. Recuerden, lo que no sea, ayúdenme, lo que no sea ¿qué? Sacramento. Bautismo, Mismo. Matrimonio, confirmación, todos los orden sacramentos. sacerdotal, ¿qué más? Matrimonio, Unción de los enfermos, unción de los enfermos, confirmación, confesión, orden sacerdotal. Eucaristía, eso es sacramento, lo demás es sacramental. Por sustracción de materia, Guillermo, sustracción de materia de los 7 sacramentos, todo lo otro sacramental. Sacramental, ¿cierto? Así haya en los sacramentales de una u otra manera también forma y materia, porque recuerde que, eso lo vamos a ver enseguida, lo que está compuesto o lo que tiene el cuerpo es forma y materia, lo conforma en un sacramento, dirías Aristóteles, ¿cierto? Entonces, para que estemos pendientes ahí. Yo sí les voy a pedir el favor de que para esta clase de hoy vamos a tener las pilas puestas. Vamos a estar muy concentrados. ¿Sí? Muy concentrados porque el temita de hoy, repito, se llama Teología de los Sacramentos y vamos a escuchar unos términos muy rarongos. ¿Sí? Entonces van a estar bien atentos. Por eso les decía ahorita con la oración, silenciemos todo para que nos podamos conectar con esto. María Isabel Hincapié va a decir algo. No, que me da mucha pena haber ingresado tan tarde a la clase, pero tuve un inconveniente de fuerza mayor. Ay, me disculpa, solamente eso. Pero lo importante fue que llegó. Eso es lo importante, muchachos. Profe, yo estoy llegando como tardecito. Llegue, lo importante es que llegue. ¿Sí? En la medida que estoy solicitando yo, que en la medida posible lleguemos puntuales. Son las 2:05 y qué pena del profesor. No, entre. Perdón, ingrese. ¿Sí? No se quede. Porque si usted no ingresa, se pierde el conocimiento. Bueno, vamos a silenciar micrófonos, pues. Pero si yo quiero hablar. Pero entra callada porque interrumpe la clase. Elisa va a hablar. Sí, Guillermo, ¿cómo estás? Entré tarde, pero entré calladita, gloria a Dios. Mira, también yo quería decirle algo, pues que me han enseñado que, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en un pueblo, en una vereda, y hay alguien en peligro de muerte, puede ser un niño que nació o alguien, pues así en caso muy extremo, nosotros como bautizados podemos echarle agüita a ese bebé y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En caso extremo, porque no hay sacerdote y porque la familia, por ejemplo, de la personita quiere bautizar a la persona que está en peligro de muerte para que alcance el reino de los cielos. Bueno, muy bien. Eso no aplica únicamente para las veredas, eso aplica para todo. ¿Sí? Excelente. Para todo. Excelente. Pero en extrema necesidad, no falta el laico que se cree, pues, y todos son extrema necesidad y está bautizando por otra parte. Pilas con eso, ¿cierto? Pilas con eso. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, claro, hasta aquí para terminar el tema de la introducción a los sacramentos. Listo. Muy bien, ahora sí, entonces la fecha de hoy, 27 de febrero del 2021. Tema, teología de los sacramentos.
Yo quiero sostener este tema con ustedes de una manera muy sencilla. Esto es muy complicado, eso ya es pues para grandes estudiosos de teología, pero como estamos pues en un proceso de evangelización y todo, voy a procurar en la medida posible de dárselos bien sintetizado para que quede claro, listo. Es decir, sin perder de vista la idea principal, pero para que les quede pues como claro. ¿Qué entendemos entonces primero por la palabra teología? Como su nombre lo dice, la teología es la ciencia que estudia las cosas de Dios, ¿sí? Teo, Dios, logía, ciencia o estudio. La teología es muy amplia, ¿sí? La teología es muy amplia y dentro de la teología vamos a encontrarnos con muchas asignaturas. Entre ellas las que estamos manejando, que son los sacramentos. Cuando hablamos entonces de la teología de los sacramentos, yo me voy a remitir a lo que va a decir el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia, aunque no sea todo el catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, sino que son como unos apoyos, nos van a decir lo siguiente. Lo que yo les voy a leer lo voy a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1210. Yo les decía a ustedes, en la medida posible tengamos el Catecismo de la Iglesia Católica para poder sostener bien este tema de los sacramentos. ¿Qué nos va a decir el numeral 1210? Si alguien lo tiene, activa el micrófono. A ver las hermanitas. Yo lo tengo. Vamos a escuchar a Ay, qué Natalia. pena, o alguien, yo. A ver, las hermanas, a Gisela Casalla. Bueno, 7 sacramentos de la iglesia. Un momentico, Natalia, vamos a escuchar a Gisela Casalla. Ay, disculpe. ¿me están escuchando? Sí, señorita. Listo. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida de un cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe y a los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. ¿Quién nos dice eso? En el Catecismo de la Iglesia. Exacto, apoyado en Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿cierto? Ahí nos dice. Muy bien, la que nos acabo de leer, cuéntenos con sus propias palabras qué entiende de esto. Bueno, pues quien dice, habla de que los sacramentos primero fueron instituidos por Cristo, ¿no? Y explica que fueron 7 sacramentos y que, pues no sé, de lo que yo entiendo son como los que dan la vida al cristiano, como que le dan nacimiento, le permite crecer en la fe, o sea, como que lo introduce, como yo lo llevaba también en relación como las etapas del desarrollo humano, ¿no? O sea, introduce al cristiano en la vida de fe y le permite que siga creciendo. Bien. ¿Qué diría don Héctor Jaime Gómez? Ay, profesor, no, pues es que ya en la clase pasada habíamos visto también este tema. Me parece que esa es la esencia del ser humano, del hombre hecho cristiano, hecho hijo de Dios, que se confirma a través de la aplicación de todos de estos sacramentos. Bien. Miren qué interesante entonces lo que nos va a decir primero el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral 1210. Va a comparar los sacramentos con el desarrollo humano. ¿Cuáles son las 3 etapas de nuestro desarrollo humano? Nacer, crecer y morir. Crecer y morir. ¿Sí? Profe, y el reproducir, no todos se reproducen, ¿cierto? Las que son solteras no se reproducieron. Los sacerdotes, por su vida consagrada, no se reproducieron. Entonces, no todo el mundo se reproduce. Pero, ¿cuáles son los 3 estadios de la vida? Nacer, crecer y morir.
Santo Tomás, un gran padre de la Iglesia, nos va a asemejar entonces la vida humana con la vida espiritual. También por eso Santo Tomás dice que la vida espiritual tiene 3 estadios. La primera es una vida nueva. Una vida nueva. ¿Quién nos va a dar la vida nueva en los sacramentos, según Santo Tomás? Según Santo Tomás, la vida nueva, el estadio de la vida cristiana, nos la va a dar el bautismo. ¿Y nos la va a dar qué? La unción, la reconciliación. Porque por el bautismo yo nazco a la vida en Dios. Por la confesión yo nazco a la vida de la gracia, la que he perdido por el pecado. Santo Tomás entonces también nos va a decir que es interesante la vida nueva porque en ella toda se va a entretejer la unicidad, óigalo bien, la unicidad entre Cristo y el hombre. Esto lo podremos denominar como la antropología de los sacramentos, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Con calma, ¿cierto? Muy bien. Segundo estadio de la vida espiritual y de la vida humana, crecer. En la vida humana es crecer. En la vida espiritual es, según Santo Tomás, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. ¿Qué sacramentos me hacen seguir a Cristo? La confirmación. La confirmación me hace un seguidor de Cristo. Me hace testificar mi fe. Me hace corroborar la vida que se ha hecho en mí gracias a ese bautismo. Vea qué interesante, muchachos, y es que es importante, repito, aunque lo vamos a ver más adelante, ya minuciosamente, pero es necesario hacer la antesala. Es importante recibir el sacramento del bautismo de la manera más rápida, para yo no privarme de las gracias de Dios. En palabras tomáticas, es decir, en palabras de Santo Tomás, es necesario recibir el bautismo para así yo poder entrar en la herencia del cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo me hace automáticamente hijo de Dios y, como si fuera poco, heredero del reino. Heredero del reino. Pregunto, Elkin Henao, ¿qué me respondería frente a la siguiente pregunta? Antes del bautismo, ¿el neófito o el niño es hijo de Dios? Sí, no, ¿por qué? Sí, No, porque porque como eso es dice voluntario. Jeremías 1:4, dice, y yo te formé desde antes de ser engendrado. Entonces nosotros, para mí sí, porque siempre somos hijos y somos criatura de nuestro Padre Dios. Muy bien, ahí hubo una respuesta contradictoria, pero todo lo que digamos aquí va a ser válido. Recuerden que estamos para aprender. Usted lo dijo muy claro, el profeta Jeremías dijo, desde que estaba en el vientre de tu madre te hice. Y entonces después usted dijo, somos criaturas. Ahí está la respuesta. No somos hijos de Dios antes de. Somos criaturas de Dios. Si no me creen a mí, que no me tienen que creer a mí, ¿qué tal? Créanlo al magisterio de la iglesia. Y cuando ustedes y yo participamos del sacramento inicial del bautismo, el sacerdote le va a decir al niño, fulanito, en este caso pues permítame el ejemplo, Elkin, ahora ya eres verdaderamente hijo de Dios.
Activemos la Biblia, por favor. Activemos la Biblia. Conmigo en mis clases vamos a jugar con eso, en el buen sentido de la palabra jugar. Primero con la Sagrada Escritura. Segundo, con el Catecismo de la Iglesia Católica, si lo tienen. Y tercero, si lo tienen, con el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Miren pues que eso es aquí para que nos podamos nutrir bien. ¿Sí? Para que nos podamos nutrir bien. Bueno. Profe, Sí, Emilce. en la Biblia dice, pues referente a lo que usted le preguntó al Señor, en la Biblia dice nuestro Señor que el que no sea bautizado no se salva, o sea que no es todavía hijo de Dios. Bueno, muy bien, tranquilito. Vísteme despacio que voy de afán, diría Sócrates. Tranquilito. Por favor, dijo Judas, al que yo bese ese es, ¿sí o no? Al que yo pregunte ese es. Clara Mantilla, haga el favor y me busca el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 y siguientes, y todos la van a buscar, pero Mantilla nos va a leer. Marcos 1, 9 y siguientes. Yo le digo stop. ¿Listo? Sí, profe. Pongan atención. Listo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Muy bien, ahí. Y vino una voz que dijo, ¿qué? Tú eres mi Hijo amado. Miren lo que dice entonces. Jesús, obviamente, antes del bautismo, era hijo de Dios, ¿cierto? Pero miren qué interesante, y es que después del bautismo viene esa, por así decirlo, esa identidad más plena con Dios. Miren que antes a Jesús le preguntaban, o Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Jesús va a decir, unos dicen que eres Elías, uno que eres uno de los profetas, otro que eres aquello, otro que eres el otro. Nadie dijo que era ¿qué? Hijo de Dios. ¿Sí? Fue necesario el bautismo para empezar esa unidad y esa identidad con el Padre. Entonces en el bautismo, y miren pues, vuelvo y repito, que no es que me crean a mí, lo está diciendo primero la Escritura. Lo dice el magisterio de la Iglesia y el ritual de bautismos. ¿Sí? Miren que es que uno de las parroquias, con caridad les voy a decir lo siguiente. Uno a la parroquia no puede ir únicamente a hacer relleno. Pilas con eso. Uno a la parroquia va a formarse. Y entonces, como estamos como tan interesaditos, hagámonos amiguitos del sacristán o de la sacristana. Le llevamos un tintico, le llevamos un cafecito y le decimos, préstame el ritual de bautismos. Y empecemos a echar una ojeadita. Y entonces van a mirar eso. Ahora que estamos pues viendo sacramentos. Claro que ustedes no van a ir a celebrar sacramentos, pero es para que tengan noción, porque en medio de nosotros hay catequistas de sacramentos, hay líderes parroquiales, hay agentes de comunidades, coordinadores, entonces para que empecemos a formalizar. Pero recuerden que esta formación sobre todo es para hacernos cada vez más idóneos cristianos, ¿sí? Para saber permanecer, porque estoy en la Iglesia Católica, por esto y por esto. No porque, si uno le pregunta, digamos, por ejemplo, cuando yo hago cursillos prebautismales, y no sé si me estoy saliendo del tema, yo le pregunto a la gente, ¿por qué usted quiere hacer bautizar a su hijo con la Iglesia Católica?
Y entonces la respuesta es, no, pues para que siga la misma tradición de mi familia. Pues para que reciba la bendición de Dios. Para que, pues sí, porque es un requisito, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes por qué por qué están en las comunidades parroquiales, por qué están con el deseo de seguir en la Iglesia Católica, muchos responderán, pues porque me encanta, porque es que eso me llena, yo me siento vacío si no estoy en la iglesia. Más que eso, ya es porque va teniendo un conocimiento del por qué estás aquí. Y esa es la idea. Miren qué interesante. Jesús, cuando empezó a predicar, sentía su propio eco. Y Jesús decía, el reino de Dios está cerca, 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 cerca. Y Jesús siguió predicando, conviértanse para que entren al cielo, 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 cielo. Bueno, ¿cierto? Es decir, se sentía el eco. Cuando menos pensado, continuó predicando, vio que ya el eco no se sentía y da media vuelta y vio que mucha gente le estaba siguiendo. Pero apenas ya Jesús empezó a decir, quien me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Porque el seguimiento a Jesús es esto, esto, esto y esto. Mucha gente empezó a decir, adiós papito. Después vuelve y se escucha el propio eco. Y Jesús dice, otra vez. Y volteó a mirar y vio que ya eran muy poquitos los que lo estaban siguiendo. Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Adiós mijo, chao, chao. ¿Cierto? ¿Qué dice Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, ya Pedro era un católico consciente de por qué estaba ahí. Y eso es lo que ustedes, finalizando este proceso, deben decir, yo estoy aquí por esto, no porque me guste. A Judas le gustaba estar con Jesús y lo traicionó. ¿Cierto? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, este proceso de formación nos tiene que llevar a ello, muchachos. A tener claro por qué voy a bautizar, por qué voy a vivir los sacramentos, cuál es la diferencia entre ir a misa y celebrar la Eucaristía. Todo eso es lo que debemos ir trabajando. Muy bien. Entonces miren lo que decía el Evangelio de Marcos. Tú eres mi hijo amado. Ya el bautismo nos adhiere a la paternidad con Dios. Ya nos adhiere a eso. ¿Quién tiene por casualidad el catecismo, el Concilio Vaticano II? Por casualidad, ninguno, listo, no hay problema. ¿Qué nos va a decir el Concilio Vaticano II frente a los sacramentos? Pongan atención. En la Constitución Lumen Gentium, numeral 1, va a decir lo siguiente. Constitución Lumen Gentium, ¿sí? Va a decir lo siguiente. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o un signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el ejemplo de los concilios anteriores, se propone declarar con mayor precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. ¿Sí? Y su misión universal. Los sacramentos están estrechamente ligados entre la Iglesia y Dios. ¿Quién es la Iglesia? Todos los bautizados. Por ende, yo estoy en esa intimidad constante con Dios. Yo no tengo que irme al oratorio o a la capilla o de rodillas a rezar para sentirme en intimidad con Dios. Desde el bautismo ya tengo esa intimidad. Ya soy yo en Dios y Dios en mí. Miren que Jesús decía lo siguiente. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace,
se me es revelado. Y todo lo que yo hago es por así decirlo, por permiso y autorización del Padre. Estamos en esa estrechez. Por favor, don Héctor Jaime, me busca el Evangelio de San Juan. Activemos Biblias todos, por favor. San Juan 17, 20 y siguientes. San Juan 17, 20 y siguiente. Si yo le digo stop. Dice, no ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Muy bien, dejemos hasta ahí. ¿Sí ve? Que así como tú estás en mí y yo en ti, ellos también sean uno. ¿Qué nos genera entonces a nosotros según estamos en el segundo aspecto según Santo Tomás, ¿cierto? No piensen que me he perdido, vamos en el segundo todavía. Según esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos genera también los sacramentos? ¿Nos generan qué? ¿Sentido qué? De unidad. De unidad, comunitario. Hermandad. ¿Sí? Por eso, a ver, Diana Osa. Active el micrófono, por favor. La profe. Muy bien. Diana, una preguntita. Cuando usted inicia la oración que Jesús nos enseñó, ¿cómo la inicia? Meditando y Padre nuestro que estás en el cielo. Listo, muy bien, sin tantas arandelas, de una. Padre nuestro, ¿cierto? Natalia Villegas. Ay, Hola. ahí la cogí. Bueno, cuénteme, ¿usted cómo inicia esa bella oración? Padre nuestro. Padre nuestro, muy bien. A ver, por aquí el listado. Carolina Trujillo. Padre nuestro. Padre nuestro. Miren, ninguno dice Padre mío. Padre nuestro. Es decir, porque estamos en esa unicidad familiar. Porque todos nosotros, según dice el bautismo, todos nosotros formamos parte de un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Entonces no podemos estar como ruedas sueltas en la vida sacramental. Profe. Por eso, ya lo doy la palabra a Milce. Por eso todos debemos hablar el mismo idioma. Miren qué interesante. Y es como en los Hechos de los Apóstoles 1 y siguientes en Pentecostés, los judíos, la gente que estaba afuera, cuando vieron salir a los discípulos llenos del Espíritu, ¿qué dijeron? ¿No son galileos toda esta gente? ¿Por qué los oímos hablar en nuestra propia lengua? Ese es el sentido de la vida sacramental, del sentido de la comunidad. Hablar todos el mismo idioma. Bueno. Ya le doy la palabra un momentico. ¿Sí? Hablar todos el mismo idioma. Esa es la unicidad de la iglesia. Eso es lo que hace posible que los sacramentos. Entonces, ya le doy la palabra a Milsen, la tengo muy pendiente. Tranquilo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Santo Tomás en la segunda dimensión espiritual. Seguir a Cristo. Los sacramentos nos permiten seguir a Cristo. ¿Sí? Seguir a Cristo. Emilsen. Profesor, entonces, todos nos da, pues, lo que usted acaba de explicar, que Dios dice que todos seamos uno y nosotros somos la iglesia, entonces la iglesia es un sacramento. Exacto, ya voy para allá. Bueno. Tranquilito. Muy bien. María Isabel Hincapié de ratos quería hablar.
Sí, quería hacer una observación. Lo que pasa es que yo tengo un familiar que tiene una niña de 2 añitos y no Sí. la ha querido bautizar, pues porque él es ateo. Pregunta, si la niña llegase a fallecer, entonces, ¿qué pasa con esa almita de esa niña? ¿O el papá tiene que cargar con ese pecado? ¿O cómo es todo? Pues, ¿cómo Bueno, se da eso? primero que todo recuerden que hay un evangelio que dice cuando curan al ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Cierto? Jesús que dice, ni él ni sus padres. Porque antiguamente se pensaba que el pecado venía, o más bien la imperfección del cuerpo o algo era por causa del pecado. Acá no hay, digamos, como pecado sobre ninguno. Primero, porque el Señor, usted lo acaba de decir, que es ateo entre comillas, pero él no cree en esto. ¿Cierto? Él no cree. Hay que mirar la parte de la mamá. Si la mamá es católica, entonces ahí tiene que mirar esa parte, ¿sí? Se murió hoy, no va a ser así, es un ejemplo. Hay que recurrir siempre a ¿qué? A la misericordia de Dios, ¿cierto? A la misericordia. No es que queda en el limbo, como dice Calé Morales. Muere en el limbo. No es que quede en el limbo, no. En la misericordia. Siempre acudir a la misericordia de. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Ya catequéticamente hablando, es decir, como una invitación, ¿usted es la abuela o...? No, él es un sobrino de mi esposo. Ah, bueno, listo. Y es la niña de él. Entonces, pero la mamá tampoco es católica ni nada. No, tampoco. Ah, bueno, No, ya ahí sí no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero en caso pues de que, por ejemplo, la niña se vea en peligro de muerte, se muera, uno no. como cercano no puede pues como hacer algo, pues como hacer Pues de una manera muy táctica. mental, o no sé. No, de una manera muy táctica, pues usted no puede llegar y llevarse la niña para que la presenten a la iglesia, para que la bauticen, porque eso se llama ilegalidad, ¿cierto? Porque necesitamos primero, legalmente o legislativamente, si en medio de nosotros hay abogados, me pueden aclarar eso, pero legalmente debe presentar un registro donde le represente a usted como la albacea o como la mamá o la representante legal, por así decirlo. Segundo, eclesiásticamente debe presentar unos documentos que son los que van a demostrar de que es una fe que va a ser heredada, como que la partida de bautismo de los papás. Recuerden que la fe es transmisora, se transmite. Y entonces, ¿qué me garantiza a mí de que esta gente está en comunión con la iglesia? Los sacramentos, ¿cierto? En los sacramentos. Entonces, ahí ya él le toca a usted como mujer piadosa y de fe que es, rezar para que la gracia del Espíritu Santo ilumine a esta gente para que busquen algo. ¿Listo? Eso es lo que yo hago, sí, eso es lo que yo hago por esa niña porque me da mucho pesar. Bueno, muy bien, listo. Qué bueno, esto nos tiene que servir para algo. Así como nos da pesar de que el otro no tenga una vida sacramental, con mayor razón tengo que preocuparme en cuidar mi vida sacramental. ¿Cierto? Claro que sí. Muy bien. Ok. Tercer aspecto de la vida humana, morir. Morir. Santo Tomás va a referir la tercera etapa espiritual en el discipulado a Cristo. ¿Qué sacramento nos hace discípulos de Cristo? El orden sacerdotal, en el caso de los padres, y el sacramento del matrimonio. Los esposos se convierten en discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque están educando a sus hijos. El bautismo, obviamente, todos nosotros por ser bautizados, por recibir el sacerdocio bautismal, estamos llamados también a ser discípulos de Cristo. ¿Quién es un discípulo? El que sigue, pero más que seguir, es el que acoge el modus viventis de su maestro. ¿Cuántas veces yo digo, es que yo soy de este o aquella, me consagré a este grupo, me consagré a aquella virgen, a aquel santo y no sé qué, pero no vivo conforme a la virgen y al santo?
Entonces, ¿de qué me sirve la consagración? ¿Sí ve? Yo antes de consagrarme debo mirar, acoger las virtudes de. Eso es la consagración, vivir conforme a. Pero es que yo me consagré a la comunidad X, pero me aterra cuando viene mi compañero, ay, que me cae tan mal. Esa consagración se perdió. ¿Sí? Miren qué interesante, muchachos. Jesús, hubo una escena muy bella por ahí, una escena maravillosa, en la cual a Jesús lo cogieron cansado. Ojo pues, ¿sí? Mente abierta. A Jesús lo cogieron cansado. Y entonces llegó una mujer allá donde él a preguntarle lo siguiente: Señor, mis hijos han sido muy generosos con usted y lo han seguido. Entonces, yo quiero, por favor, que les conceda lo siguiente: que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mientras yo termino, vayan buscando el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, 28. ¿Sí? Mientras yo voy terminando. Vayan buscando el Evangelio y el que ya lo tenga listo me dice yo. Yo le puedo hacer una preguntita. Dale, Natalia. Ay, qué pena con usted. Lo que pasa es que me quedé en que el tercer punto es en la vida humana es el morir. Sí. Y en la vida espiritual es que... Discipulado de Cristo, discípulos de Cristo. Gracias. Con gusto. ¿Quién lo tiene ya? Mateo 20. No. A ver, Janet, ¿quién me dijo por ahí? Clara Mantilla, dale. Clara. Bueno, dice así. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20, 28. Del 20 al 28, qué pena. Sí. Acá. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ajá. Y se postró para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Dícele a ella: manda que estos dos hijos míos se sientan, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Dícenle: sí podemos. Díceles: mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Siga. Al oír esto, los otros 10 se indignaron. Póngale atención ahí. Dale, otra vez. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Muy bien. Demos hasta ahí. Miren, entonces ese era el cuentico. Jesús, los otros estaban por allá chismoseando, no faltaba pues el que decía: ay, ¿qué están diciendo? A ver, ¿por qué están tanto secreteo? ¿Pero por qué? Y entonces los otros dijeron: ¿y estos quiénes se creen? Y estaban consagrados a Jesús, vea, ¿cierto? Estaban siguiendo a Jesús, al Maestro. Y entonces ya sintieron como envidia, sintieron como recelos entre ellos. ¿Y Jesús qué les dice? Que entre ustedes no sea así. Ejemplo muy práctico. ¿Cuántas mamás dicen: Ave María, vea la hora que es? Las 12 de la noche y esos niños en la calle hasta ahora. ¿Dónde estarán los papás? Antes de usted decir eso, piense en el Evangelio, que entre usted no sea así. Si a usted no le gusta que sus vecinitos estén tarde en la noche en la calle, no deje salir los suyos a esa hora. Eso significa.
Si a usted le choca el modo de vida del otro, procure usted de no tenerlo. El discipulado, los sacramentos nos llevan a esa vida comunitaria. Repito, seguir a Jesús es hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. De nada me sirve, repito, estar yo tan bellamente consagrado al Señor, servirle, si no estoy acondicionando las virtudes del Maestro. Las virtudes del Maestro. Hay otra parte del Evangelio donde Jesús dice que en esto reconozcan que son mis testigos, mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. En que se aman los unos a los otros. Santo Tomás nos va a decir entonces eso. ¿Qué significa el morir? El morir en el discipulado de Jesús es renunciar a todo aquello que a mí me hace bien, pero que por la causa del Evangelio no. No sé si me hice entender. A ver, los que de pronto tenemos o tienen un pensamiento un tanto mundano, por así decirlo, y mundano no es únicamente al pecado, ojo, porque muchas veces asociamos mundano con todo lo malo, no. Mundano, por ejemplo, apegos, miedo a renunciar a X o Y situación, de pronto hacer sacrificios. Pero el Evangelio, Jesús dice, renuncia a sí mismo, porque el que renuncia a sí mismo gana el cielo. Ese es el morir, ese es el seguimiento. Ser discípulo de Jesús es morir. Por eso Santo Tomás ubica en el tercer estadio el discipulado a Jesús. Yo debo morir, debo renunciar a, para poder configurarme con Cristo. ¿Qué sacramentos me llevan a esto? La unción de los enfermos. Aunque ya lo vimos ahora, otra vez la penitencia. La penitencia me lleva a morir al pecado. Eso en cuanto a lo que dice la sección de el Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos ahora entonces también lo que va a decir la Constitución Lumen Gentium numeral 1, que la Iglesia toda ella es un sacramento, como decía doña Milsen. La Iglesia es la que administra el sacramento, es a la que se le ha confiado la vida sacramental, es de donde brota la vida del sacramento, que es Cristo. Cristo, por ser cabeza de la Iglesia, es el sacramento por excelencia. ¿Claro hasta acá? Muy bien. Ahora vamos a anotar, hay unas definiciones. Coloquen como subtítulo: definición preconciliar. Es decir, ¿qué decía la Iglesia antes del concilio acerca de los sacramentos? Una definición preconciliar. La definición preconciliar va a partir con lo siguiente, que ya lo tenemos muy claro desde la clase de hace 15 días. El preconcilio o los padres preconciliares va a decir que los sacramentos son un signo sensible instituidos por Jesucristo que producen la gracia que santifica. Palabras más, palabras menos. Cuando a ustedes le digan qué es un ¿Lo puede sacramento, repetir, por favor? cuando ustedes, ya les repito, cuando ustedes les digan qué es un sacramento, es la gracia que santifica. Pero toda la definición es un signo sensible instituido por Jesucristo que produce la gracia que santifica. ¿Sí? Esto nos tiene que hablar, muchachos, y nos tiene que decir algo.
Y es que muchas veces nosotros decimos, Señor, pero usted, ¿por qué me abandonó? ¿Usted por qué está tan alejado de mí? Mi vida, ¿por qué está así? Antes de usted decir todas estas, todos estos ayayay, ¿sí? Evalúe su vida sacramental. ¿Cómo está mi vida sacramental? ¿Cómo está esa conexión con Dios? Hay un salmo que lo pronuncia Jesús en la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hagámosle una antítesis a eso. Carolina, Carolina, ¿por qué me has abandonado? Héctor, Héctor, ¿por qué me has abandonado? Natalia, Natalia, ¿por qué me has abandonado? Guillermo, Guillermo, ¿por qué me has abandonado? ¿Ve? Juguemos en el buen sentido de la palabra, juguemos con esa lógica. ¿Quién abandona a quién? ¿Quién se aleja de quién? ¿Quién coloca distanciamiento social con Dios? ¿Ve? Entonces los padres preconciliares nos están diciendo, es una gracia santificante. ¿Usted quiere vivir en gracia? Viva los sacramentos. Pero vívalos bien vividos. No por apantallar o aparentar. Ya sé que lo vamos a ver más adelante. Voy a leer otra definición, no la escriban porque es muy larga, la voy a leer rápido, pero les voy a dar una explicacioncita de ello. En ese mismo subtítulo continúa, dice, los sacramentos del Nuevo Testamento fueron instituidos por Cristo, el Señor, y encomendados a la Iglesia. En cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, se convierten en signos. Pueden anotar esto, eso sí lo pueden anotar. Los sacramentos se convierten en signos y medios con los cuales se expresa y fortalece la fe. Vea qué bonito. Los sacramentos son signos y medios con los cuales se expresa y fortalece la fe para poder rendirle culto a Dios. Para poder rendirle culto a Dios. ¿Ve? De aquí podemos ir también, muchachos, ir afianzando más la diferencia entre el sacramental y el sacramento. Los sacramentos le rinden un culto agradable a Dios. Miren que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le ofrendaba lo mejor a Dios, porque eso ¿qué? Le agradaba. ¿Sí? Le agradaba. Miren la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel porque siente envidia de que la ofrenda de su hermano fue más agradable a Dios que la suya. Los sacramentos son una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué dice el Salmo 50? El Salmo 50 dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Pero si te ofrezco un corazón contrito, ahí está. En palabras muy nuestras, ¿cuántas veces nosotros pensamos que con ofrendar mucho estamos ya retribuyendo a nuestro pecado? Está bien dar, sí, pero a Dios le gusta más la sinceridad del corazón. Estoy en pecado. Vaya al sacramento de la confesión.
y eso agrada a Dios. Eso glorifica a Dios. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Sí, profe, excelente. Profe. Profe, muy claro. Tan claro que tenemos que ser otro Cristo aquí en la tierra. Bueno, muy bien. Nos toca bajar el orgullo, los egos que tenemos para llegar a la humildad. Exacto, muy bien. Ahora vamos a colocar, o van a escribir allí, otro subtítulo. Pensamiento escolástico. Es decir, ¿qué va a decir la escolástica acerca de los sacramentos? Aquí sí quiero, como les decía ahora, que estemos mucho más concentrados. ¿Sí? Pensamiento escolástico. Bueno, pregunto, ¿saben qué es escolástico? No. Eso es una escuela filosófica, ¿cierto? La escolástica es un movimiento filosófico y teológico que se han querido, por así decirlo, como unificar para hablar con mayor claridad sobre las cosas cristianas, sobre lo supremo, sobre Dios. ¿Sí? Entonces, es decir, que ya no nos metan pura teoría y que no sé qué. No, ellos van a la investigación. Utilizan la razón para comprender el contenido sobrenatural de la revelación divina. Eso es la escolástica. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de fe y razón? Eso es una encíclica que el Papa San Juan Pablo II sacó, Fe et Ratio, fe y razón, para sostener la fe a la luz de la razón y la razón que se sostenía a la luz de la fe. Entonces la escolástica nos va a decir algo, pues que se une la filosofía y la teología para trabajar utilizando la razón. Ojo, cuando digo utilizando la razón, es como para que le dé sentido a. Voy a lanzar una pregunta. Ay, vea, pero es que aquí el tiempo se nos acaba muy rápido. Bendito sea mi Dios. Regáleme 5 minuticos más. ¿Cierto? Bueno, yo voy a lanzar una pregunta. Por favor, ahorita no, respóndala como usted lo sienta. ¿Sí? Respóndala como usted lo sienta. Ahora nada, de muy pinchados, muy filosóficos. No, como la sienta. ¿Cierto? Como la sienta. Bueno, muy bien. Y vamos a ser breves, porque 5 minutos no alcanzan para nada. Vamos a ser breves con la respuesta. Pedro Hernández, active su micrófono, por favor. ¿Usted por qué va a misa? Porque para ir a misa me voy a hacer un encuentro personal con el Señor y me voy a alimentar de su cuerpo y su sangre. Bien. Emilsen. Apagó la cámara en vez de activar el micrófono. Bueno, entonces cedo turno. Carolina Trujillo. Porque me da mucha felicidad el encuentro de la palabra y el cuerpo de Cristo. Bien. A ver, Emilsen, ahora sí. Yo voy a misa para darle gracias a Dios, porque es acción de gracias. Bien. María Isabel Hincapié, ¿por qué cumple los mandamientos? ¿Por qué cumple los mandamientos? Sí. Porque eso me llena, o sea, eso me hace engrandecer en usted. Bien. Por decir algo que cuando yo me confieso. Clara Mantilla, ¿por qué se confiesa? Porque es la oportunidad de reconciliarme con Dios. Natalia Villegas, ¿por qué recurrió al sacramento del bautismo en la Iglesia Católica? Para sus hijos. Para mis hijos, para que sean hijos de Dios, para que sean reconocidos como hijos de Dios. ¿Usted sabía eso antes de la clase? Sí. Bueno, muy bien. Porque he sido muy católica siempre. No sé muchas cosas, sé muy poquitas cosas, por eso estoy estudiando, pero por eso sí lo tenía súper claro y para mis nietos también. Bueno, muy bien. Diana Osa. Ay, Dios. ¿Sí escucharon, señor? Ay, como que angustia. Oigan. ¿Usted por qué, si estuviera en pecado de muerte, por qué pediría el sacerdote para la unción de los enfermos? Para salvar mi alma. Para salvar mi alma. Bueno, bien. Esto es lo que sentimos.
La escolástica dijo, vea, qué interesante, pero hay que darle más profundidad a ello, ¿sí? Más profundidad a ello. Si yo le dijera a una persona que no está en proceso de formación, a los fieles comunes de la parroquia, ¿usted por qué viene a misa? Ellos se van a salir porque es que hay que venir. Y sienten que es un pecado no ir a la misa el domingo. No, la escolástica nos va a decir por qué, a profundidad. Sosténgame usted, convénzame de yo quererme quedar aquí en la Iglesia Católica. Convénzame. Vamos entonces a mirar varios apartados. Primero, no sé cómo lo van a enumerar, si caritas, corazoncitos, como quieran. Primero, el número de los sacramentos. La escolástica fue la que le empezó a dar como un orden a los sacramentos. Entonces, el número de los sacramentos. 2 puntos. Acá se distingue entre un sacramento mayor y un sacramento menor. Acá se distingue entre un sacramento mayor y un sacramento menor. Bueno, miren que es muy breve, voy a ser muy breve para que quedemos claros. Don Héctor, ¿cuál cree usted que es el sacramento mayor y un sacramento menor? Bueno, pero los sacramentos están divididos en tres, en iniciación. Pues, entonces yo empiezo a clasificar qué es lo más importante: iniciación, sanación o servicio a la comunidad. Entonces, inicio, porque para ser hijo de Dios, a mí me parece que el primero, como está clasificado, es el bautismo. Ese es el sacramento mayor, el principal. Pero no sé. No, está bien. Recuerde que aquí estamos para aprender. Un sacramento mayor son los sacramentos, los 7. Y el sacramento menor, según la escolástica, son los sacramentales. ¿Sí? Los sacramentales. ¿Por qué la escolástica hace esta división? Porque antes de la gente pensaba que todo era sacramento, lo que yo les decía ahora. La gente pensaba que signarme la santa ceniza era un sacramento. La gente pensaba que con estar rezando el rosario todos los días ya estaba cumpliendo un sacramento. Y la escolástica dijo, no, se le está perdiendo el sentido, se le está perdiendo la veracidad a los sacramentos con los sacramentales. Entonces, cuando le hablen a ustedes sacramento mayor, son los 7 sacramentos. Y cuando se le hable de sacramentos menores, son los sacramentales. ¿Sí? Son los sacramentales. Repito, porque la escolástica, desde su exhaustivo estudio, exhaustiva investigación, empezó a mirar. Por ejemplo, vea, yo les voy a citar no es un ejemplo, es una realidad que todavía se vive. Ustedes y yo vamos a algunas parroquias y vemos que mientras el sacerdote está predicando, muchas señoras mayores están rezando el rosario o están haciendo novenas. ¿Por qué? Porque se quedaron con el rito tridentino, con el Concilio Vaticano I. Se quedaban en eso porque pensaban que todo era lo mismo. Y entonces por ello mucha gente todavía no ha podido diferenciar entre un acto litúrgico y una celebración litúrgica. ¿Sí? Todavía se quedan en lo mismo. ¿Qué hace la gente de hoy en día? Que entre ustedes no sea así, dijo ahorita el Evangelio. Si estamos aquí es para empezar a ir sacando las manías que teníamos para ir acondicionando las que nos piden. ¿Qué hace la gente hoy en día? Va a los templos parroquiales y primero empieza a sobar todas las imágenes que ir a saludar al dueño de la casa, que es el Santísimo, ¿cierto? Porque era un pensamiento de atrás. ¿Sí? María Ligia va a decir algo. Sí, Guillermo, otro aspecto que se ve mucho entre nosotros es que
por decir alguna parroquia tiene la hora santa, entonces las personas no van a la Eucaristía, sino que más bien voy a la hora santa. Y qué error, porque de todas maneras se está perdiendo de la esencia que es la Eucaristía para obviamente adorar al Señor, pero ya ese no es el sacramento. Exacto, ¿cierto? Muy bien, muy bien. ¿Claro hasta aquí, muchachos? Sí. Bueno. Por hoy dejemos ahí porque ya el tiempo me apremia, ya de la otra aula me están diciendo por favor, rapidito. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Para entre 8 días continuamos con este pensamiento escolástico, pero quiero que evaluemos el encuentro de hoy. ¿Cómo nos pareció? ¿Con qué nos quedamos? Don Héctor, ¿qué dice? No, pues yo quedo maravillado, pues me siento súper feliz porque cada día tanta ignorancia, me acerco mucho más a Dios a través de todo lo que estoy aprendiendo en este tema de fortalecer y tener tanta profundidad en el tema de los sacramentos. Me deja muy satisfecho. No sé, me parece que el tiempo es corto para expresar todo lo que quisiera decir en este momento, profesor Guillermo. A usted gracias por toda la información tan valiosa que nos da. Listo, muy bien. Carolina, ¿qué diría? Yo me entré y apenas te vi, me puse súper feliz porque pues este curso lo estoy tomando con mucha ilusión, con muchas expectativas, y encontrarte aquí fue una alegría muy grande de tus capacidades pedagógicas y de transmitir todos esos conocimientos que tienes. Gracias. Clara Mantilla, ¿qué dice? Profe, me encanta tener como esta oportunidad para conocer realmente cómo está formada mi iglesia y con el tema que nos has profundizado hoy, pues me aclaras por lo menos a mí demasiadas cosas y me ayuda también como poder transmitir eso a otras personas que quizás como yo en algún momento estuvimos de pronto un poco embolatados. Muy bien, gracias. Luz Beatriz está conectada, ¿qué va a decir? Ay, profe, estoy maravillada porque he pensado qué ignorancia en la que yo estaba con eso de los sacramentales, y de pronto sí, estaba más bien poniéndole más cuidado a eso que a los sacramentos, y Dios mío, tengo que rectificar. Muchas gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto. Por sacarme esta ignorancia. Diana Osa, ¿qué dijo? Profe, yo me quedo con muchas cosas, especialmente con la pregunta que usted nos hizo, y es ¿cómo está mi vida sacramental? Entonces eso me movió mucho, y a continuar pues como creciendo, pues como tal, pues como sanando toda esa ignorancia que nosotros tenemos al respecto. Bueno, muy bien. Bueno, agradecerle su respuesta. Perdón, profesor. Buenas tardes. Mi nombre es Gloria María Cárdenas. Yo apenas estoy comenzando con ustedes. Quisiera como que alguien de los compañeros me compartiera las 2 clases que me he perdido. Por favor. Bueno, muy bien. Doña Gloria, con mucho gusto. Ahorita le mando si quiere mis notas o... Aunque sea la segunda, porque... Perdón, aunque sea la segunda, porque la primera está en el WhatsApp. Ya el profe nos la envió. Profe. Sí. No, es que apenas como que me estoy, casi no me conecto, porque no soy muy ducha en esto de los sistemas, pero de todas maneras les agradezco su ayuda. Bueno, Sandra Milena. Profe, yo también. Sí. Yo soy Claudia Jiménez y les doy la bienvenida. Soy enfermera y no había podido, pues, pero ya me desatrasé. Y le doy la bienvenida. Pues ya llevo como 9 años en catequesis. Para mí esto es un repaso, pero explica muy bien y agradezco mucho. Y los quería conocer porque apenas me pude comunicar porque tenía pues mucho trabajo. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, porque muchos oraron por mí porque estoy acá. Les agradezco mucho y al sacerdote también, Guillermo Muñoz. Bueno, muy bien. Feliz tarde, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima sesión. Amén, igualmente. No falten. Chao.